Bien, un poquito más fuerte. Excelente. Su compañera dice, son líquidos que rodean las células. Genial, ¿no es cierto? Ya tenemos una idea. Bien, y están orientados, créanme. Perfecto. Su compañero refuerza esa idea de su compañera y dice, son todos los electrolitos, ¿sí?, que están dentro y fuera de la célula, ¿bien?, que hacen que ese bienestar de la célula sea el idóneo para que cumpla todas las funciones, ¿bien? Les digo que que sus ideas están muy claras, no están alejadas de lo que es el medio interno. Veamos ahora un poquito, ¿sí? Veamos los objetivos. ¿Cuáles serán nuestros objetivos de la clase? Veamos el primer objetivo. Perfecto. Entonces, de esta clase, ¿qué nos vamos a llevar? Saber definirlo al medio interno, en otras palabras, la homeostasis, ¿sí?, y su importancia para nuestra salud. Genial. Segundo objetivo, aquí por favor. Identificar las diferencias de los dos principales electrodos. Perfecto. Dos compartimentos principales, ¿sí? Que se nos vayan quedando las ideas. Tenemos dos compartimentos, ahora tenemos que saber cuáles son. Genial. El tercer objetivo, aquí. Usted, por favor. Identificar las diferencias de los dos compartimentos principales de nuestro organismo. Perfecto. La composición, ¿no? ¿Qué tendrá el compartimento? Sabemos que son dos hasta ahora, pero ¿qué diferencias tendrán para que todo funcione de manera idónea? Y por último, vamos a reconocer la importancia de esta composición. Por último, vamos a realizar las aplicaciones clínicas, ¿sí? ¿De qué nos sirve a nosotros saber el medio interno? Porque la doctora estará haciendo énfasis en qué será el medio interno. Vamos a ver al final por qué es tan importante. Entonces, vamos un poquito a la introducción. ¿Y para qué nos servirá conocer el medio interno? Entonces, el concepto del medio interno es fundamental en la fisiología. ¿Por qué? Se refiere al líquido que baña nuestras células, ¿sí? ¿Recuerdan lo que ya decía su compañera? Hace referencia al líquido que baña nuestras células, proporcionándoles un ambiente estable y óptimo para su funcionamiento, ¿sí? Entonces, resulta que el medio interno, todo ese líquido que baña las células, ¿sí? Cada una de nuestras células, en cualquier tejido al que nos estemos refiriendo o a cualquier órgano, ¿bien? Es ese líquido que baña todas esas células, todas las células de nuestro organismo. Eso es el medio interno, ¿bien? Ahora, ¿en qué vamos a hacer énfasis? En que este medio interno se divide en dos compartimentos principales, ¿sí? Toda la estructura humana está dividida en dos compartimentos principales. ¿Y cuáles serán? Número uno, el líquido intracelular, ¿sí? Ese líquido que está dentro de la célula, nosotros ya hemos conocido la célula, ¿sí? Ese líquido que está dentro se llama líquido intracelular. Y todo lo que está fuera es el líquido extracelular. Entonces, todo lo que está dentro de la célula, ¿sí?, nosotros conocemos de manera general como espacio intracelular. Y todo lo que está fuera como espacio extracelular. Veamos un poquito más para tener una idea más clara. Bien. Entonces, ¿qué características tendrá el líquido o el espacio intracelular? Y fíjense que las pusimos así como para que nos demos cuenta entre ambas, ¿sí? El líquido intracelular está contenido, es aquel que está contenido dentro
nuestro organismo, la mayor parte está ¿dónde? ¿Dentro o fuera de la célula? Dentro de la célula. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa importante? Su composición es muy diferente a la del líquido extracelular. Ya lo vamos a ver en qué, ¿sí? Sobre todo en su carga eléctrica, ¿bien? Pero además en otras cosas importantes. Veamos la diferencia con el líquido extracelular. ¿Qué será el líquido extracelular? El líquido extracelular es el líquido que se encuentra fuera de las células. Ya vamos a ver también en qué se subdivide el líquido extracelular, porque no es solamente dentro y fuera, también el extracelular se subdivide en otros espacios. ¿Bien? Y fíjense la diferencia en lo que sería agua corporal. El líquido extracelular representa aproximadamente 1/3 del agua corporal total. ¿Bien? Entonces, el agua, el líquido o del espacio intracelular es mayor. La célula, en otras palabras, es como un globito de agua, sí, totalmente lleno, ¿sí? Como si pusiéramos dentro de una bolsa, ¿sí? ¿Han visto en el carnavales? Nosotros en una bolsa ponemos los globitos, ¿bien? Hay menos agua afuera, porque siempre hay agua afuera, ¿sí? Pero los globitos están llenos de agua. Así son las células, ¿sí? La mayor cantidad de agua está dentro del espacio intracelular. Yo les decía que el espacio extracelular, además, se subdivide, ¿sí? Porque fíjense en qué se subdivide. El espacio extracelular se subdivide en un espacio de líquido intersticial, es decir, que baña directamente a las células, pero también se subdivide en un espacio importante de líquido, que es el plasma sanguíneo, ¿sí? O sea que el plasma sanguíneo entra a formar parte del líquido extracelular. ¿Y dónde está el plasma sanguíneo? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde está el plasma sanguíneo? El plasma sanguíneo, ¿dónde se lo imaginan? ¿Alguien? A ver. Perfecto. El líquido, el plasma sanguíneo, como su nombre dice, está dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Todo lo que está dentro de los vasos sanguíneos, hay varios componentes, hay varios elementos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, un montón de cosas. Pero ese suero en el que se bañan estos elementos de la sangre es plasma, ¿sí? Entonces, todo el agua que circula dentro de los vasos sanguíneos es líquido extracelular, ¿sí? Imagínense, hagan una relación en la cantidad de agua que hay dentro de la célula. Entonces, si es que estamos hablando que 2/3 del agua corporal total se encuentran dentro de la célula y solamente 1/3 fuera. Y de ese 1/3 fuera se subdividía, ¿no es cierto?, en lo que se encontraba en el líquido intersticial, que es el líquido que está fuera de las células, que ahorita vamos a ver un esquema para que podamos imaginar mejor, ¿sí? Y el plasma sanguíneo, que es la porción líquida de la sangre, ¿sí? Eso es considerado espacio extracelular. Pero ¿qué otros líquidos? Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo no está contenido dentro de lo que sería el espacio intracelular, está dentro del espacio extracelular, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que quedar claro, que 2/3 del agua corporal total está contenido ¿dónde? En el espacio intracelular o en el espacio extracelular. 2/3 del agua corporal total está ¿dónde? ¿En qué espacio? En el intracelular. Eso se nos tiene que quedar muy claro, porque
a partir de aquí en adelante, ya no vamos a recapitular acá, ya vamos a hablar solamente de espacios, ¿no? Espacio extracelular, espacio intracelular, el intersticio, ¿sí? Y vamos a ver al final, en las patologías, en qué lugar de estos espacios es donde se acumula el líquido o dónde es que se acumula para dar lugar a algunas patologías o dónde es que se pierde el líquido que da lugar a otras patologías. ¿Está bien? ¿Sí? Veamos un poquito más esquemática esta explicación. ¿Podemos identificar ahí un poquito mejor? ¿Sí? Imaginemos un vaso sanguíneo. ¿Sí? El vaso sanguíneo está separando ambos grupos celulares, pero fíjense, arriba la célula ya la conocemos, la identificamos perfecto, ¿sí? Entonces, el líquido, ahí está dividido, fíjense, líquido intracelular, espacio intracelular y extracelular. Fíjense, el líquido extracelular está compuesto por qué cosas, ¿qué hemos dicho? Bien, eso es además, ¿no? Pero fíjense, ahí ven la flechita que dice líquido extracelular. Ese líquido que rodea las células, o sea, el intersticio, jóvenes, todo lo que rodea a las células, el intersticio se llama líquido intersticial, más el líquido intravascular, está dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que viene o está representado por el plasma sanguíneo, ¿sí? Eso es lo que es líquido o espacio extracelular. ¿Bien? Y el líquido o espacio intracelular es solamente ese líquido que está contenido dentro de las células. ¿Bien? Y que es el de mayor cantidad. ¿Bien? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, las diferencias que hay tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular no solamente es en cantidad de líquidos, ¿sí? No solamente es en el volumen de líquidos, también en qué será, en qué otros elementos. Y es que tenemos no solo la diferencia en volumen, sino también diferencias en lo que sería electrolitos. ¿Bien? Entonces, veamos las diferencias que son clave en la composición de estos compartimentos. Y la clave para entender las funciones de estos compartimentos radica en sus diferencias de composición. Ya hemos visto en el tema del volumen, ¿sí? Ya sabemos que el espacio intracelular tiene mayor volumen que el espacio extracelular. ¿Bien? Eso está claro. Ahora, veamos qué pasa con los iones. ¿Cuáles serán los iones, jóvenes? Díganme, iones ustedes se lo conocen ya de memoria. Los que tienen cargas positivas y negativas. Vamos. Sodio, muy bien. Otro ion. Potasio, genial. Son los dos principales. Calcio, muy bien. Otro ion. Magnesio, genial. Otro ion. ¿Fósforo podría ser? Fosfato, excelente. Bueno, es una sal. Cloruro. Ya van a ver por qué es elemental. El cloruro es una sal. Claves, los iones. Entonces, Sal si hidrácida. recapitulamos hasta aquí, el espacio intracelular y el espacio extracelular tiene diferencias importantes. Uno en el volumen. El espacio intracelular tiene mayor volumen porque tiene 2/3 del total de agua corporal y el espacio extracelular solo 1/3. ¿Sí? 1, 2. Diferencia en electrolitos. ¿Cuáles? Veámoslo. Ya lo vamos a ver en un esquema, en una imagen. Pero vamos fijando qué elementos principales. El líquido intracelular es rico en qué? Habíamos dicho ya un poquito en potencial de membrana. El líquido intracelular, lo que está dentro de la célula, es rico en qué iones? En potasio.
fosfatos, pero este líquido, el intracelular, se caracterizaba por ser bajo ¿en qué? Sodio, en cloruro y en calcio. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un esquema que nos ayude más a fijar esta idea. El líquido extracelular, en cambio, fíjense la diferencia. ¿Es más rico en qué? ¿En qué ion? Sodio. En el dióxido sodio, ¿sí? El sodio, ¿en qué más? Cloruro y calcio. ¿Y es bajo en qué? Uno importante. Potasio. Entonces, si nosotros resumimos, el líquido intracelular es más rico ¿en qué electrolito? Potasio. ¿Y el extracelular? Sodio. ¿Sí? Si nosotros hablamos de más importante, ¿sí? Por supuesto que tiene el resto de los electrolitos. Ahorita vamos a ver la imagen. Bien, ya sabemos que estos ambos compartimentos son diferentes. Uno en volumen, otro en qué? En electrolitos o iones, ¿cierto? Diferente. El líquido intracelular es más rico en potasio y el extracelular es más rico en sodio. Y ahora, ¿por qué el organismo hará todas estas cosas complicadas? Y ya vamos a ver por qué. Porque necesitamos de que todas estas cargas sean de este modo, estas cargas eléctricas, para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿sí? Además de volumen, además de diferencias entre líquido intracelular y extracelular en volumen, en iones, ¿en qué otra cosa tiene diferencia? En las proteínas, ¿sí? ¿Y qué pasa con las proteínas? Y es que el líquido intracelular, ¿sí?, el que está contenido dentro de la célula, tiene una concentración mucho mayor de proteínas que el líquido extracelular, ¿sí? Entonces, el intracelular es rico en volumen, tiene muchos iones de potasio y además tiene muchas proteínas. El líquido extracelular tiene menos volumen, ¿sí? Tiene mayor cantidad de sodio y además tiene menos cantidad de proteínas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué pasa con la glucosa? Bien, la glucosa, en las diferencias entre líquido intra y extracelular. La concentración de la glucosa varía dependiendo del estado metabólico del organismo, pero generalmente en el líquido extracelular mantiene una concentración mayor para el aporte celular, ¿sí? Y cuando nosotros nos referimos a extracelular, ¿a qué nos estamos refiriendo, jóvenes? Entonces, ¿dónde está más alta la glucosa? ¿Dónde? En el extracelular, bien, pero ¿en qué? ¿Estará dentro del plasma? ¿Sí? ¿Más alto? Sí, porque los vasos sanguíneos son los que irrigan todos nuestros tejidos. Entonces, los vasos sanguíneos deben llevar la glucosa a todos nuestros órganos para que esa glucosa se convierta en qué se convierta al final la glucosa. ¿En qué se convertirá la glucosa al final? Azúcar, no es azúcar. Energía, ¿no? En energía. Entonces es elemental que la glucosa llegue a todas las células, ¿sí? Bien. Y grasa. Veamos esto un poquito más esquemático. Entonces, las diferencias elementales entre líquido intra y extracelular, ¿cuáles serían? Número uno, las mencionemos. Volumen, ¿estamos de acuerdo? Volumen, bien. En el intracelular es mayor el volumen que en el extracelular. Otra diferencia, ¿en qué? En los electrolitos, ¿sí? El ion potasio es mayor en el intracelular y el ion sodio en el extracelular, ¿sí? ¿Qué otra diferencia? Proteínas. Las proteínas, ¿dónde están contenidas en mayor concentración? ¿En el intracelular o en el extracelular? En el intracelular. Genial. Después vamos a saber para qué yo necesitaba saber que las proteínas tienen mayor concentración dentro de las células. Lo vamos a saber, ¿sí? Y la glucosa, ¿dónde estaba
contenida en mayor concentración? ¿En el intracelular o en el extracelular? En el extracelular, porque es el que lleva los nutrientes a todos los tejidos a través de la sangre, ¿sí? A través del plasma. Veamos una imagen de las cargas eléctricas como para que nosotros reforcemos este concepto. Entonces, podemos ver aquí el fluido extracelular o líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿Qué electrolitos podemos reconocer ahí? Vamos, empecemos por los colores. Rosado, ¿cuál es? El potasio. ¿Dónde está contenido el potasio en mayor cantidad? Intracelular. En el intracelular. El potasio, recuerden que es más rico dentro de las células, ¿sí? Es en mayor cantidad, está distribuido en mayor cantidad dentro de las células. Bien, perfecto. ¿Y el sodio? ¿De qué color está representado en la imagen? De azul. Bien. Esos dos electrolitos, tratemos de recordarlos, van a ser elementales, ¿sí? En su vida de médicos. Ustedes van a decir, la doctora con razón hacía tanto énfasis, yo qué necesidad tenía de saber dónde está contenido el ion potasio y dónde en mayor cantidad el ion sodio, ¿sí? Ahora nos fijamos en el resto de los electrolitos. Fíjense que también tenemos electrolitos, ¿sí? No es que no tenemos nada de sodio dentro de la célula, ¿se fijan? Pero lo tenemos en mayor cuantía. ¿Recuerdan al cloro? Al cloruro era mayor en el líquido extracelular que en el intracelular, ¿sí? Bien, recordemos esta imagen, les va a ayudar para el momento del examen, porque este capítulo ¿Qué es el nombre? es elemental. Bien. Entonces, ¿cuál será la importancia de las diferencias de composición del medio interno? ¿Sí? Bien. Estas diferencias, ¿por qué son importantes? Son cruciales, uno, para mantener lo que es el potencial de membrana. Bien, ahorita recapitulamos qué era el potencial de membrana. Número 2, ¿para qué también es elemental? Para el transporte de nutrientes y desechos, ¿bien? En la célula. Número 3, para regular o la regulación del volumen celular. Resulta que es importante que ese volumen, que es en mayor cantidad intracelular, se mantenga en esa cantidad, ¿sí? Y para eso interviene una serie de factores. Y por otro lado, es importante para mantener la homeostasis, ¿sí? Ese control, esas diferencias en volumen y demás, para que se mantenga es necesario, ¿sí? Esa diferencia de concentraciones, ¿sí? De composiciones, perdón, del medio interno, que son elementales. Bien, vamos desglosándolas un poquito. Este capítulo es uno de los capítulos más bonitos, diría yo, de fisiología, ¿sí? Bien, entonces hemos dicho que la importancia para mantener el medio interno radicaba en esta diferencia de composición, en que nos ayudaba y nos ayudaba en el potencial de membrana. ¿Y qué era el potencial de membrana? Perdón. El potencial de membrana es la diferencia en las concentraciones de iones entre el líquido intracelular y el extracelular. Esa diferencia es esencial para generar el potencial de membrana, que es fundamental para la excitabilidad nerviosa y muscular. Recuerdan que nosotros, cuando hemos hablado de potencial de membrana, habíamos dicho que la célula la veamos como una batería, ¿recuerdan? ¿Qué era el potencial de membrana al final? Era esa carga, esa diferencia de carga eléctrica intracelular y extracelular. Ese es el potencial de membrana, ¿sí? Y recuerden que ¿qué necesitábamos para que una célula se estimule?
cambiaba todo, ¿sí? Despolarizaba la membrana, entraba sodio y salía potasio, ¿recuerdan? Eso era el potencial de membrana, ¿sí? Entonces, nosotros no podríamos tener ningún estímulo nervioso ni muscular, es decir, no podríamos dar ninguna orden desde el cerebro a ninguna parte de nuestro cuerpo, ni podríamos realizar ningún movimiento si no hubiera potencial de membrana, ¿sí? Bien, otra cosa elemental de esta diferencia de composición del medio interno, el transporte de nutrientes y por supuesto de desechos, porque si se transportan nutrientes, también tenemos que transportar los desechos. Y el líquido extracelular actúa como un intermediario para el transporte de nutrientes hacia las células y la eliminación de desechos desde las células, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el líquido extracelular? ¿Qué conformaba el líquido extracelular? El intersticial, ¿y qué más? Bien, el intersticial, el plasma, genial, y además otros como el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien, pequeño. No nos olvidemos dónde está el espacio extracelular y qué lo conforma. ¿Qué otra cosa importante hace todo genera toda esta composición del medio interno? La regulación del volumen celular. ¿Recuerdan que el volumen intracelular es mayor que el extracelular? Bien. Entonces, las diferencias en las concentraciones de solutos, quiere decir las cargas eléctricas que hemos visto, ¿sí? Sodio, potasio. Las diferencias de concentraciones de solutos entre el líquido intracelular y el extracelular influyen en el movimiento del agua a través de la membrana celular, ¿sí? Lo que es importante para regular el volumen, ¿sí? Nosotros necesitamos que la célula tenga mayor cantidad de volumen de agua, ¿sí? ¿Para qué? Para que cumpla sus funciones. Bien, ya vamos a ver la gran importancia. Entonces, para que el agua se mantenga dentro de la célula, necesita de toda esta diferencia de cargas eléctricas, ¿bien? De los iones, tanto en el espacio intracelular como en el extracelular. Entonces, ¿qué será la homeostasis? Y la homeostasis es el mantenimiento de la estabilidad del medio interno, ¿sí? El cual depende de la regulación precisa de la composición del líquido intracelular y del extracelular. Esa es la homeostasis, ¿sí? Es ese mantenimiento de la estabilidad del medio interno, de esta composición del medio interno. Mientras mantengamos toda esta composición, ¿sí? A eso es lo que nosotros llamamos homeostasis. Y todo el tiempo ustedes cuando lean sus libros van a hablar solamente de homeostasis, ¿sí? Entonces este concepto se nos tiene que quedar claro. Toda esa diferencia entre el espacio intracelular y extracelular de volumen, de carga eléctrica, ¿sí? De iones, ¿cierto? De proteínas y de glucosa es elemental para mantener los volúmenes que están dentro de la célula y los volúmenes que están fuera. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿cómo es ese mecanismo de intercambio? Y el intercambio de sustancias entre el líquido extracelular entre el líquido intracelular y el extracelular se produce a través de la membrana celular, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante diversos mecanismos. Transporte pasivo, transporte activo. Bien, yo les había dicho todo lo que es transporte pasivo, transporte activo, lo vamos a ver en un capítulo aparte porque definitivamente es extenso hablar de qué es lo que es difusión simple, difusión facilitada, osmosis, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un capítulo aparte. Y en el transporte activo, donde entran en acción las bombas iónicas, como la famosa bomba sodio-potasio, endocitosis, exocitosis.
el espacio que intracelular y el espacio extracelular. Bien, los identifiquemos aquí. ¿Esto qué sería? El espacio intracelular. Bien. Y esto, tanto el intersticio, el espacio que está entre célula y célula, el líquido que hay entre célula y célula, y además el líquido que está dentro de la sangre como plasma, sería que el extracelular, y todo eso compone lo que es el medio interno, ¿sí? El medio interno entonces está compuesto por dos elementos, uno que es, o dos compartimentos, perdón, uno que es el espacio intracelular y otro el espacio extracelular. ¿Bien? Entonces, nosotros cuando veamos el capítulo de lo que es transportes a través de la membrana, vamos a ver todos estos conceptos. Es ósmosis, es difusión simple, ¿sí? Difusión facilitada, ¿bien? Transporte activo, transporte en masa, exocitosis, endocitosis, lo vamos a ver en detalle. ¿Está bien, jóvenes? Vamos a ver una imagen, ¿sí? Entonces, fíjense que la endocitosis es cuando las sustancias, bien, ingresan a la célula ¿a través de qué? A través de una vesícula. El citoplasma, ¿sí? O la membrana plasmática, perdón, engloba la sustancia que quiere introducirle dentro de la célula, ¿sí? La introduce hasta los organelos, ¿sí? Donde se cumple una función específica, les reitero que vamos a ver en un capítulo aparte, y posteriormente vuelve a salir como una vesícula secretora, y es eliminada de la célula, al igual que los desechos que se producen de este mecanismo. Bien, esto lo vamos a ver, les reitero, en un capítulo aparte, pero como para que nosotros veamos de manera general también lo que sería y lo que conformaría el medio interno. ¿Está bien? Vamos un poquito a ver qué será entonces lo que regula el medio interno y mantiene a estos líquidos tanto dentro de la célula y fuera de la célula. ¿Qué estructuras estamos reconociendo ahí? ¿Sistema qué? ¿Qué sistemas entonces actúan o intervienen en la regulación del medio interno? Vamos. ¿Sistema nervioso? ¿Sí? Genial. ¿Qué más? Sistema respiratorio, elemental en mantener el medio interno. Nosotros cuando vayamos viendo estos sistemas por separado los vamos a ir describiéndolos de manera más precisa. ¿Qué otro sistema? Digestivo. Muy bien. ¿Qué otro sistema? En el digestivo está todo el sistema también endocrino. ¿Sí? Endocrino. ¿Y en qué otro sistema? El sistema renal. Elemental para la eliminación de líquidos. Eliminación y retención de líquidos. ¿Sí? El sistema renal. Lo vamos a ver todo desglosado cuando los veamos los sistemas. Pero acá, en este capítulo, ¿por qué lo estamos resaltando? Porque para que nosotros mantengamos el líquido, tanto extracelular como intracelular, es decir, para que mantengamos todo el medio interno dentro de los parámetros normales, es decir, mantengamos la homeostasis, necesitamos la interacción de todos estos sistemas. Sistema nervioso central, sistema respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, endocrino, ¿sí? ¿Bien? Genial. Veamos un poquito en qué patologías, cuál será su aplicación clínica, jóvenes. Lo que nos interesa. ¿Sí? ¿Por qué será tan importante conocer dónde hay mayor cantidad de volumen, dónde hay menor cantidad de volumen, dónde hay mayor cantidad de electrolitos, cuál es el ion o el electrolito de mayor cantidad dentro de la célula, cuál es el que
¿Qué pasará en la deshidratación? ¿Quién me puede decir? Se pierden electrolitos. ¿Qué será la deshidratación? Pérdida de electrolitos. La pérdida de electrolitos, bien, ¿qué más? Porque está como que incompleto pérdida de electrolitos, ¿correcto? Pero está bien la idea. ¿Qué más? Pérdida de agua. Pérdida de agua y electrolitos. Genial, genial. Entonces, la pérdida de agua y electrolitos, ¿sí? De líquido, pero fíjense acá, de líquido extracelular. ¿Y qué es lo que hace eso? Que afecta el volumen sanguíneo y, por supuesto, la función celular. ¿Sí? Nosotros vamos a ver el capítulo de todo lo que es transporte de membrana para que podamos identificar mejor estas patologías. Sin embargo, la deshidratación, cuando un paciente está con enormes cantidades de deposiciones líquidas o de vómitos, pierde grandes cantidades de agua, ¿sí? Grandes cantidades de agua, ¿de dónde? ¿Del intracelular o del extracelular? Extra. Del extracelular, ¿sí? Pero todo ese cambio lleva a otro cambio dentro de la célula, ¿bien? Y un paciente deshidratado, si pierde grandes cantidades de líquido, entre líquido también pierde, ¿qué cosa? Sodio, potasio, cloro. Sales. ¿Por qué nosotros qué le damos a un paciente que está deshidratado si sabemos que pierde agua y electrolitos como el sodio, potasio, el cloro, magnesio? ¿Qué le damos para un paciente que está entonces deshidratado? Sales de rehidratación. ¿Y qué contiene eso? Sodio, potasio, calcio. ¿Qué contiene? Uno, volumen, ¿sí? ¿Contiene agua? Sí, contiene. Bien, ¿qué más? ¿Qué electrolitos principalmente contendrá las sales de rehidratación? Sodio y potasio. Sodio, potasio, cloro, ¿sí? ¿Qué otro? Hoy en día, cuando nosotros estamos deshidratados, no nos dicen generalmente, puedo usar una sal de rehidratación, pero además, ¿qué nos dicen? ¿Qué podemos consumir? ¿Qué hay en el medio? ¿Y que consumen los deportistas? Además de agua, pero ¿qué consumen? Los energizantes, Powerade, Gatorade, ¿no es cierto? Todo eso contiene grandes cantidades de electrolitos. Y por eso, hoy en día, porque cuando nosotros recomendamos a algún paciente, cómprese sales de rehidratación, es como que no te hace tanto caso, ¿no? Entonces, si nosotros recomendamos a un paciente que está deshidratado algunas de estas bebidas que son energizantes, ¿por qué son energizantes? Precisamente porque tienen grandes cantidades de electrolitos como sodio, potasio, cloro. ¿Bien? Magnesio. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se verá entonces un paciente deshidratado? ¿Cómo se le imagina? Se ha perdido líquidos y electrolitos. ¿Cómo se lo verá? Sin color. ¿Perdón? Bien, débil. ¿Qué más? ¿Cómo se lo verá? Pálido. ¿Qué hace que nuestra piel, qué será ese elemento que hace que nuestra piel Pálido. se vea así, urgente, brillosa? Bien, genial. Pero ¿qué más? Sobre todo, ¿qué? El agua. ¿Recuerdan que las células son como globitos y están llenas de agua? Bueno, mientras nosotros tengamos un paciente hidratado, la piel va a estar muy turgente, ¿sí? Brillosita, muy hidratada. Entonces, cuando un paciente está deshidratado, ¿cómo se verá esa piel? Veamos una imagen. Pálido. Veamos, nos ayudemos. Seca. ¿Qué tal? Nos enfoquemos en esta imagen, de la izquierda. ¿Cómo se verá? Se hacen pliegues, ¿no? ¿Saben qué? Nosotros, ¿cómo identificamos un paciente deshidratado? No solamente porque se les pone ojerositos, ¿sí? Sino también porque se les hace el famoso pliegue cutáneo. Ustedes le agarran el abdomen y le hacen así y se queda dibujado lo que han hecho, ¿sí? Que sus pacientes están deshidratados. Le dice, saque la lengua, ¿y cómo estará la lengua? Blanca. Seca, deshidratada, ¿sí? Blanca. Bien. Más blanca que
El edema es la acumulación de líquido en el espacio extracelular y ¿qué es lo que esto genera? Un aumento de volumen y por supuesto una alteración de los tejidos, ¿sí? El edema se produce por múltiples causas, ¿bien? Causas normalmente de orden cardiológico, ¿sí? Ustedes han visto los pacientes adultos, casi siempre andan con los piecitos edematizados y es sobre todo los de la tercera edad. Y es porque esos pacientes son hipertensos, son cardiópatas y ustedes recuerdan la imagen que hemos dicho que para mantener el medio interno necesitamos que varios sistemas entren en funcionamiento, ¿sí? Entonces cuando cualquiera de esos sistemas se altera, ¿sí? Se altera el medio interno y se produce patologías como 1, la deshidratación, 2, el edema. Veamos una imagen de un paciente con edema. Si el edema es la acumulación de líquidos, ahí podemos ver un paciente que tiene una acumulación de líquido en el espacio extracelular, ¿sí? Y fíjense que se le dibuja todo lo contrario que al anterior paciente, ¿sí? Nosotros llamamos godet, ¿ya? Godet, y es cuando se le hace un agujerito. Uno le apoya normalmente por sobre de la tibia, le apoyas el dedito y se queda dibujado el dedo. Es todo lo contrario. En la deshidratación nosotros hacíamos un pliegue y se mantenía, ¿cierto? En el edema uno presiona en cualquier lugar que haya edema del paciente, ¿sí? Presiona y se queda un hueco, ¿sí? Y eso es porque ese paciente, por algún motivo, por alguna alteración en cualquiera de sus órganos, sobre todo cardiovascular y renal, acumula líquidos. No los puede eliminar de manera correcta, ¿sí? Y se genera la patología del edema, que es el aumento del volumen de líquido extracelular. ¿Bien? Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? En líquido extracelular e intracelular. Entonces está claro para que cuando ya demos el examen estemos listos, ¿sí? Vamos, cuando terminemos todos estos capítulos de la parte introductoria, ¿sí? Vamos a dar nuestra primera evaluación, ¿bien? Recuerden lo que habíamos hablado de los conceptos elementales, de lo que realmente es importante para el médico, ¿bien? Y sobre todo en lo que hacemos énfasis acá, ¿sí? Nuestros objetivos de la clase son elementales para el momento que vamos a repasar nuestra bibliografía. ¿Está bien? Entonces nos vamos sabiendo qué es medio interno. ¿Me pueden decir ustedes ahora a mí? ¿Sí? ¿Qué compartimentos conforman el medio interno? Dos, ¿verdad? Genial. ¿Cuáles son? Perfecto. O sea que sí me han prestado atención. Estaban así como con caritas de sueño, ¿no? Sí, yo estoy bien. El espacio intracelular, ¿por qué está representado? ¿Dónde está el espacio intracelular? adentro de la célula. Habla del líquido que está dentro de la célula. Genial. ¿Y el espacio extracelular? Fuera de la célula, y que se llama ¿qué cosa? Intersticio, que es el líquido que baña a las células. ¿Y qué más? El plasma. Genial. El plasma. Y hay diferencias en otros elementos, aparte en volumen. ¿Qué volumen es? El volumen total del cuerpo de agua se encuentra en el intracelular, en el espacio intracelular. 2/3. Y en el extracelular, 1/3. Un tercio. Imaginemos esa diferencia, es abismal, ¿no es cierto? ¿Imaginan todas las células llenas de agua? ¿Sí? Bien. ¿Qué otros elementos eran diferentes? Iones. Muy bien. ¿Cuál sobre todo dentro de la célula? ¿Cuál es el ion que está en mayor cantidad
dentro de la célula? El potasio. Bien. ¿Y cuál es el ion o electrolito que está en mayor cantidad en el espacio extracelular? Calcio. Sodio. Calcio. Genial. ¿Qué otras diferencias había? Proteínas. Genial. ¿Cómo son las proteínas dentro de la célula? Son en mayor cantidad que el extracelular o en menor cantidad. Mayor. Luego vamos a ver por qué. ¿Por qué será que es importante que dentro de la célula haya varias proteínas? Bien, genial. ¿Qué pasaba con el azúcar? La glucosa, ¿qué pasaba? ¿Dónde tenía mayor concentración? En el extracelular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, ¿dónde se va la glucosa? Primero, se absorbe, sí, en las velocidades del intestino, pero ¿dónde pasaría? A la sangre. ¿Y la sangre qué era? ¿Extracelular o intracelular? Extracelular. Entonces, por eso ahí decía, la concentración de glucosa va a variar de acuerdo al metabolismo, ¿cierto? ¿Sí? Normalmente la glucosa tiene una mayor concentración en lo que sería el espacio extracelular, que serían los vasos sanguíneos, porque depende del alimento que nosotros ingeramos. ¿Está bien? ¿Sí? Genial. Y una cosa más, que se quede claro y los libero. ¿Qué mecanismos o qué sistemas controlan el medio interno? ¿Qué órganos? ¿Qué sistemas? Genial, pero vamos en orden. Recuerden que les decía en medicina de dónde tenemos que ir para descubrir algo. Encefálico caudal. Les va a ayudar en todas sus materias. Y siempre describamos así no se vamos a olvidar. ¿Bien? Entonces, sistema nervioso. Muy bien. Otro sistema que regula el medio interno. Respiratorio. Genial. ¿El que le sigue? Cardiovascular. ¿El que le sigue? Gastrointestinal. Y el último, genial. Endocrino. ¿Les parece si ponemos endocrino y finalmente el sistema renal? Esos sistemas, no se olviden, cualquiera de esos sistemas que esté alterado va a alterar todo nuestro medio interno. ¿Está bien? ¿Sí? Genial. Les puedo decir que para su examen están listos en este capítulo. Jóvenes, pueden retirarse, están liberados.